Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo del desarrollo de las actividades que tenemos programadas en esta clase. Vamos a ver aquí un poquito, les voy a dar una pequeña explicación en relación a los pueblos mediterráneos de Grecia. Vamos a ver todo lo que desarrollaron los pueblos, en este caso los pueblos mediterráneos, una serie de actividades bastante preponderantes. eh, Importantes para el desarrollo de las culturas también a nivel global, a nivel de la ciudad, de la humanidad, todas las actividades que han venido aportando dentro de la ciencia, la tecnología, las bellas artes y una serie de actividades que obviamente han calado bastante importancia dentro del desarrollo de todos estos procesos de los pueblos. Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, en esta primera instancia vamos a ver las civilizaciones anteriores de Grecia y Roma. Antes de que surgieran las civilizaciones de Grecia y Roma y contemporáneos o posteriores a Egipto, hubo otras civilizaciones en torno al Mediterráneo. Entre ellas destacan las siguientes. Vamos a ver los primeros, que son los hititas, donde es o Atí, en la península de Anatolia, entre los siglos XVIII a XIX antes de Cristo. Fue la tercera potencia del Oriente Medio junto con Babilonia y Egipto. Los herederos en los que entonces se llamaba Canaán, que llegaron a su esplendor con los reyes David y su hijo Salomón, cuyo reinado de 40 años se inició hacia los años 970 antes de Cristo. Extendieron su reino, sus reinos enemigos, extendieron sus reinos desde Egipto a Babilonia y triunfaron sobre los filisteos, sus eternos enemigos instalados en la costa. A la muerte de Salomón, el reino se dividió y entró en decadencia. Más tarde fue conquistado por los romanos. La cultura de los hebreos se propagó a través de la Biblia, el libro de los libros, algunos de cuyos capítulos se atribuye al propio Salomón, por ejemplo, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés, se supone o se le atribuye, en este caso, que fueron escritos justamente por Salomón. Los fenicios en la costa del Líbano, una estrecha franja de la tierra que no se prestaba para la agricultura y donde las montañas y salientes rocosas no permitían una frágil comunicación entre sus ciudades, Tiro, Biblos y Sidón, desde el siglo XIX antes de Cristo, Fenicia, un pueblo de grandes navegantes y mercaderes, llegó a establecer en todo el Mediterráneo no propiamente un imperio, sino una talatocracia, o sea, una red de colonias alrededor del mar. Eso obviamente se denominó talazos, en griego significa mar. Esa es la traducción en este proceso. Llegaron incluso hasta Gran Bretaña, eran buenos diplomáticos, por ejemplo, Irán, el primero rey de Tiro, fue un gran aliado de Salomón. Su legado a la humanidad fueron sus avanzados sistemas de navegación y el primer alfabeto solo de consonantes, que luego adaptarían y perfeccionarían los griegos. Otro de los eventos más preponderantes que se puede mencionar, que son los cartagineses, una de las ciudades formadas por los fenicios, Cartago durante el año 825 a.C., al norte de África, frente a Sicilia, creció hasta formar el imperio cartaginés, que sustituyó a los fenicios y los superó. Su capital fue una ciudad próspera de 400.000 habitantes, edificios de varios pisos y un sistema de alcantarillado centralizado. Luchó contra Roma, pero fue derrotado en el año 146 antes de Cristo. Esa es una pequeña semblanza de estos primeros pueblos, obviamente, que estuvieron asentados y que obviamente empezaron a formar grandes civilizaciones, dentro de ellos Grecia y Roma. Vamos a ver las siguientes etapas. Los orígenes de Grecia, Creta y Micenas. En el segundo milenio antes de Cristo, en la isla de Creta surgió una talatocracia. Y habíamos visto anteriormente que era una talatocracia, era prácticamente una estructura, una ciudad formada alrededor del mar, cuya capital era Cronos, que dominó el mar Egeo hasta cerca del año 1400 antes de Cristo. Ese año los equeos, un pueblo procedente de los Balcanes y antes de la India, asaltaron y saquearon Cronos y sustituyeron la talatocracia sobre el Egeo 400 años después del desplazamiento de Grecia.
fundaron los reinos de Micenas y Tirinto y sometieron otras capitales como Troya. Quien no ha escuchado, y les invito a que ustedes puedan ver un documental sobre el famoso caballo de Troya, que fue una de las partes fundamentales de la historia, mediante los cuales este pueblo también sorprendió en una determinada batalla. La expansión de los griegos después de una época de retrocesos culturales llamado la Edad Oscura, en la que sin embargo florecieron los poetas Homero y Hesíodo durante el siglo 8 antes de Cristo, los griegos iniciaron una gran expansión geográfica que los llevó a fundar colonias por todo el Mediterráneo. Las tres ciudades que se turnaron a ser capitales y lumbreras de la civilización griega fueron Jonia, Atenas y Alejandría. En este periodo que se conoce como la época arcaica, Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural. Esta fue posible gracias a la organización de las ciudades, estados o denominadas también polis, y a la fundación de colonias en las costas de Asia Menor y el Mar Negro. En Sicilia, en el sur de Italia y Francia, en el Levante español. Las nuevas colonias se convirtieron en polis políticamente independientes de la metrópoli o polis madre, pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos, culturales, aportando al desarrollo económico de Grecia en este periodo. Prácticamente de ahí nace, por ejemplo, lo que nosotros conocemos en la actualidad, por ejemplo, la estructura política que tiene Estados Unidos. Esa viene a ser casi como la estructura griega, lo que acabamos de ver, porque prácticamente son estados que obviamente se encuentran de una manera independientes, conformando dentro de un mismo estado general. Obviamente se han independizado de un poder central, pero guardan estrecha relación para poder desarrollar todas sus actividades y poder constituirse como un gran estado. De esa manera también prácticamente este modelo surgió en Grecia. Prácticamente los griegos son quienes estructuraron una serie de eventos importantes en el desarrollo de las políticas administrativas de los estados. ¿Cómo era la economía en Grecia? Vamos a ver cómo era la economía griega. A diferencia de las grandes civilizaciones orientales de carácter esencialmente continental y agrícola, las civilizaciones griegas fueron básicamente marítimas y comerciales. El componente geográfico jugó un papel fundamental, puesto que el relieve accidentado dificultaban los cultivos. Aún así, durante la época clásica, la agricultura griega se adaptó a relieves existentes y en los valles donde el agua era más abundante se cultivaban trigo y hortalizas y en las tierras de las pendientes de las montañas se cultivaba la vid y el olivo, del cual se obtenía aceite, un producto fácilmente comerciable. También se plantaban higueras, había bastantes cantidades de vid, higueras. La forma normal de la explotación agrícola en épocas de Homero era el cortijo rural. En el cortijo vivían toda la familia, los labradores a sueldo y los esclavos. Cada propietario tendía a producir todo lo que necesitaba, pero no renunciaron al comercio de los productos no oblicuos. Eso quiere decir productos que no se cultivaban directamente. Desde la segunda mitad del siglo VII a.C., los griegos comenzaron a utilizar la moneda en su intercambio comercial. La Grecia del siglo VIII a.C. era una sociedad eminentemente rural, donde la principal riqueza era la propiedad de las tierras. A partir del año 700 a.C., Grecia comenzó con una colonización básicamente comercial a lo largo de todo el Mediterráneo. Y al final podemos observar una de las monedas que se utilizaba para los procesos de comercialización, como es la moneda ateniense. Aquí ustedes tienen cómo fue acuñada esa primera moneda en aquel entonces. Esa es la que les permitió desarrollar diferentes procesos de intercambio comercial entre los diferentes sectores de las polis. En cuanto a las sociedades griegas, las sociedades griegas tenían una base agraria y se organizaban alrededor de las ciudades o polis. En ellos se distinguieron tres grupos sociales fundamentales, como eran los ciudadanos, que tenían los varones jefes de las familias y propietarios que tenían derechos a participar en el gobierno. Periecos, artesanos y pequeños comerciantes libres que no tenían calidad de ciudadanos y por último los esclavos
personas que eran propiedad privada de los propietarios y se dedicaban a los trabajos fundamentales, a los trabajos más duros, más ruines. A eso les ubicaban para que trabajen a los esclavos. Muchas ciudades griegas evolucionaron hacia la democracia. Eso quiere decir gobierno del pueblo. Y habíamos visto prácticamente en Grecia, nace todo el pensamiento de la ilustración, que todo el poder tiene que estar resumido en el pueblo. Los ciudadanos participaban en las asambleas e instancias del gobierno, pero eran una minoría, no había mayoría. La sociedad era fundamentalmente esclavista, eso quiere decir que estaba reglamentada en los procesos de esclavitud y los esclavos, por lo tanto, no tenían derecho alguno, eran considerados seres totalmente inferiores. En cuanto a la edad de oro, vamos a ver cómo evolucionan todo este tipo de pensamientos y se empiezan a dar una serie de eventos, una serie de transformaciones que obviamente denotarían en nuevos cambios sociales, culturales, en todos estos procesos que nosotros hemos ido viendo en este proceso de evolución de las sociedades. Los siglos 5 y 4 antes de Cristo corresponden al apogeo de las grandes ciudades, estados independientes, entre las que se destacan Atenas y Esparta. ¿Quién no ha escuchado en las famosas películas Atenas y Esparta? Especialmente en El Gladiador. Ahí ustedes pueden ver parte de esta historia. Cada una de estas absorbió a sus débiles vecinos una liga o confederación bajo su control. Esparta, estado militarizado y aristocrático, estableció su poder a base de conquistas y gobernó sus estados súbditos con un control muy estricto. La unificación de Ática, por el contrario, se realizó de forma pacífica y de mutuo acuerdo bajo la dirección de Atenas. Al principio del período, los griegos se unieron para derrotar a los persas en las guerras médicas. Tras la victoria, Atenas se convirtió en la potencia hegemónica de la Liga de Delos, alianza que se había formado para defenderse de los persas. En política interior, los atenienses consolidaron la democracia, gobierno del pueblo, y en política exterior se convirtieron en la gran potencia política militar de el ADE, lo que les acarrió gran número de enemigos. Este periodo es denominado como la Edad de Oro de Atenas o siglo de Pericles, en honor al gobernador que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Durante el mandato de Pericles se construyeron el Partenón y otros grandes edificios. El teatro griego alcanzó su máxima expresión con las obras trágicas de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y con medidas como las de Aristófanes. Famosos historiadores fueron Tucídides y Heródoto. Destacaron también las figuras de filósofos como Platón, Sócrates y Aristóteles. Pericles hizo de la ciudad un centro artístico y cultural sin rival alguno. Florecieron la escritura, la arquitectura, la alfarería, la joyería. La diferencia entre Atenas y Esparta desembocaron en la destructora guerra de Peloponeso, en la que participaron casi todos los griegos, unidos a uno y a otro bando. La guerra duraría hasta el año 404 a.C. y acabó con la derrota de los atenienses y en el establecimiento de la hegemonía espartana sobre Grecia, aprovechando la debilidad de los griegos por las guerras de Peloponeso. El rey Filipo II de Macedonia convirtió su reino en la nueva potencia de la Helade. Macedonia no estaba desgastada por las luchas y disponía de recursos naturales, cereales, oro y madera. La batalla de Queronea durante el año 338 a.C. le permitió anexionarse Atenas y Tebas. Su hijo Alejandro Magno conquistó Persia, Egipto y hasta la India, formando un gran imperio. Tras su muerte en Babilonia durante los años 323 a.C., sus generales se repartieron sus posesiones. Con Alejandro desaparecería el antiguo poder de los griegos, pero no su cultura, que fusionada con la oriental dio origen al mundo helenístico.
además de sus conceptos de belleza, de sus estatus y sus formas arquitectónicas. Los griegos nos legaron su alfabeto adaptado al fenicio, al que añadieron las vocales y que sirvió de base para el alfabeto rumano que utilizamos nosotros hasta hoy. Aquí tenemos una serie de eventos, una serie de actividades en las cuales prácticamente vemos cómo estas grandes culturas mesopotáneas prácticamente mediterráneas, abastecieron de grandes eventos, especialmente en la agricultura, en la ciencia, en la tecnología, en la arquitectura, especialmente los griegos, en la filosofía, en la historia y en las bellas artes, como es la danza, la música, la escultura y una serie de eventos que también fueron preponderantes, que obviamente fortalecieron estas grandes culturas, en especial los griegos. Esta es la pequeña explicación que ustedes tienen en relación al tema que ustedes tienen planteados para la tarea de esta semana. ¿Qué dice la tarea que ustedes van a hacer en esta semana? Dice el taller, la primera actividad, esta actividad que tiene un dibuja, eso no me lo van a hacer. Eso no se va a realizar. Vamos a pasar a la siguiente actividad donde dice investiga, compara aspectos entre Esparta y Atenas. Aquí tienen un cuadro comparativo. Tienen Esparta y tienen Atenas, tienen aspectos políticos, militares y culturales. Tienen que ir rellenando de cada una de estas dos civilizaciones, tanto de Esparta y de Atenas, cuáles fueron los aspectos más relevantes en cuanto a los políticos en Esparta y Atenas, los militares en Esparta y Atenas y los culturales tanto Esparta y Atenas. Esas son las actividades. La siguiente dice, lee el texto y responde, ¿cuál es la relación entre el florecimiento cultural del siglo de oro de Pericles? ¿Por qué se construye todo un majestuoso templo en honor a Atenea? ¿Cuáles fueron las características de la estatua de Atenea? Eso es lo que ustedes van a un poquito también a investigar, a ver y tienen que completar esta parte de aquí. Eso es todo lo que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. ¿Sí, compañeros? Entonces ustedes pueden observar en pantalla, ustedes les dejo para que ustedes puedan ver, si es que no, de pronto no se ubican en el libro, puesto que no tiene páginas, son estas dos actividades las que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Les deseo suerte en las actividades que ustedes tienen que desarrollar para esta tarea. Señores y señores, de esta manera llegamos al final. Les deseo suerte en las actividades. Nos estaremos viendo el día sábado en clase presencial.